Una joven de Boston es entregada en matrimonio a un guerrero comanche desconocido. Cuando él se acerca y susurra, «Ve a bañarte, te mostraré cómo los nativos hacen hijos». Ella descubre que este matrimonio arreglado podría convertirse en algo mucho más intenso de lo que jamás imaginó. Ayúdanos a llegar a 350 likes y comenta de dónde nos escuchas. Abigail. El sol de mediodía caía implacable sobre las llanuras del territorio comanche. Isabela apretó los dedos contra la tela de su vestido mientras el carruaje avanzaba por el camino polvoriento. Cada sacudida de las ruedas parecía recordarle que se alejaba más y más de todo lo que conocía. Boston quedaba atrás, su vida ordenada, sus bailes vigilados, sus tardes de té con conversaciones medidas. Todo eso era ahora un recuerdo que se desvanecía como el humo. Su padre había sido claro. Este matrimonio sellaría una alianza crucial entre su familia de comerciantes y la nación comanche. Protección para las rutas comerciales, paz en las fronteras, prosperidad mutua. Isabela era el precio, envuelto en seda y promesas de obediencia. A sus 22 años había sido educada para esto, para sonreír, asentir y desaparecer en el rol que le asignaran. Pero lo que nadie le había dicho era cómo se sentiría al cruzar ese umbral invisible entre dos mundos. El campamento comanche apareció en el horizonte como una mancha oscura contra el cielo infinito. Tipis blancos se alzaban ordenados, formando círculos que parecían respirar con el viento. Mujeres trabajaban junto a fogatas, niños corrían entre las tiendas y hombres preparaban pieles bajo la sombra escasa de los árboles dispersos. El aire olía a cuero, humo de leña y tierra seca. Isabela descendió del carruaje con piernas temblorosas. Su vestido verde oscuro, con encajes y botones hasta el cuello, parecía ridículamente fuera de lugar. Las miradas se volvieron hacia ella, curiosas pero no hostiles. Una mujer mayor se acercó, sus ojos negros brillaban con una mezcla de sabiduría y diversión contenida. «Tú ser la novia del este», dijo en un inglés quebrado pero firme. «Yo soy Nadúa. Te enseñaré las costumbres antes de la ceremonia». Isabela asintió, incapaz de encontrar su voz. Nadúa la guió hacia un tipi más grande que los demás, decorado con símbolos pintados que Isabela no comprendía. Adentro, el aire era fresco y olía a hierbas. Pieles cubrían el suelo, y una pequeña fogata en el centro proyectaba sombras danzantes en las paredes de cuero. «Siéntate», ordenó Nadúa. «Jonal vendrá pronto. Él es bueno, fuerte, respetado. Tú tener suerte, suerte». La palabra resonó extraña en los oídos de Isabela. ¿Cómo podía considerarse suerte casarse con un desconocido en un lugar que parecía sacado de las historias que le contaban para asustarla de niña? Pero no dijo nada. Solo se sentó, con las manos cruzadas sobre el regazo, esperando. No tuvo que esperar mucho. La entrada del tipi se movió y él entró. Isabela levantó la vista y el aire abandonó sus pulmones. Jonal era imponente, alto, con una musculatura definida que se marcaba bajo su piel bronceada. Sus hombros eran anchos, su torso esculpido como si hubiera sido tallado en piedra. El cabello negro y largo caía suelto sobre su espalda, con dos pequeñas trenzas a los lados decoradas con cuentas y plumas. Sus rasgos eran afilados, la mandíbula fuerte, los pómulos altos. Pero fueron sus ojos los que la paralizaron, oscuros, profundos, con una intensidad que parecía atravesarla. No era solo su físico, era la manera en que se movía, con una confianza tranquila, como un depredador que conoce cada centímetro de su territorio. Llevaba pantalones de cuero y botas altas, su torso desnudo excepto por un collar de garras y huesos que descansaba sobre su pecho. No había nada en él que sugiriera debilidad. Isabela tragó saliva, sintiendo el calor subir por su cuello.
Jonal la observó en silencio durante un largo momento. No con desprecio ni indiferencia, sino con una atención calculada, como si estuviera memorizando cada detalle de ella. Sus ojos recorrieron su rostro, su cabello castaño recogido en un moño perfecto, sus manos pequeñas y pálidas, su vestido abotonado hasta el mentón. Finalmente, habló. Su voz era grave, con un acento que hacía que cada palabra sonara deliberada. Isabella. Ella parpadeó, sorprendida de escuchar su nombre en sus labios. Sí, respondió, su voz apenas un susurro. Yo soy Jonal, tu esposo, cuando caiga la luna. No había emoción en su tono, pero tampoco frialdad. Era una declaración simple, un hecho. Isabella asintió, sin saber qué más hacer. Nadouar se movió entre ellos, rompiendo la tensión con una sonrisa astuta. Ustedes hablar, conocerse antes de la ceremonia. Yo prepararé las cosas. Y sin más, la mujer mayor salió del tipi, dejándolos solos. El silencio se instaló, pesado y cargado. Isabella mantuvo la vista baja, sintiendo el peso de la mirada de Jonal sobre ella. Cada segundo parecía estirarse, hasta que no pudo soportarlo más. Yo no sé qué se espera de mí, admitió, su voz temblando ligeramente. En mi mundo, las novias no conocen a sus esposos antes de la boda. Jonal se acercó, sus pasos silenciosos sobre las pieles. Se sentó frente a ella, lo suficientemente cerca como para que Isabella pudiera ver las cicatrices que marcaban sus brazos, historias de batallas y supervivencia grabadas en su piel. Aquí tampoco, dijo. Pero tú vienes de lejos, no conoces nuestras costumbres, yo no conozco las tuyas. Isabella levantó la vista, encontrando sus ojos. Había algo en ellos que no había visto antes. No lástima, no condescendencia, algo más cercano a respeto. ¿Por qué aceptaste este matrimonio?, preguntó ella, sorprendida de su propia audacia. Jonal inclinó la cabeza ligeramente, considerando la pregunta. Por mi pueblo, la alianza con tu familia trae paz, menos sangre, menos hambre. Es un buen intercambio. Yo soy parte del intercambio, dijo Isabella, sin amargura, solo como un hecho. Sí, respondió Jonal sin mentir. Pero tú también ganas algo. ¿Qué gano yo? Por primera vez, algo similar a una sonrisa apareció en los labios de Jonal. No era completa, solo una leve curvatura en una esquina de su boca, pero fue suficiente para que Isabella sintiera un estremecimiento recorrer su columna. Protección, un hogar, respeto si lo ganas, y tal vez algo más. La última parte quedó suspendida en el aire entre ellos, ambigua y cargada de significado. Isabella sintió que su corazón latía más rápido. No sabía si era miedo o algo completamente diferente. ¿Qué más?, se atrevió a preguntar. Jonal se inclinó hacia adelante, reduciendo la distancia entre ellos. Isabella pudo oler el aroma de su piel, una mezcla de cuero, humo y algo salvaje que no podía nombrar. Eso depende de ti, susurró él, su voz baja y ronca, de lo que decidas ser aquí. El corazón de Isabella golpeaba contra sus costillas. Nadie le había hablado así antes. Nadie le había dado la opción de decidir quién quería ser. En Boston, su camino estaba trazado desde el nacimiento. Aquí, en este lugar extraño y aterrador, Jonal le estaba ofreciendo algo que nunca pensó que tendría. Elección. Antes de que pudiera responder, Nadouar regresó, trayendo con ella varias mujeres que cargaban pieles, flores silvestres y pequeños frascos de pinturas. La atmósfera cambió instantáneamente, llenándose de actividad y voces suaves. «Es hora de prepararte», anunció Nadouar. «Jonal, sal, no puedes ver a la novia hasta la ceremonia». Jonal se puso de pie con facilidad, su mirada demorándose un segundo más en Isabella antes de asentir y salir del tipi. Cuando desapareció,
Isabela se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Las horas que siguieron fueron un torbellino. Las mujeres le quitaron su vestido victoriano, sustituyéndolo por una túnica de piel de ciervo suave como la seda, decorada con cuentas de colores y bordados intrincados. Le soltaron el cabello, dejándolo caer en ondas sobre su espalda, y pintaron suaves líneas en sus mejillas con ocre rojo. Le colocaron un collar de conchas y turquesas alrededor del cuello. Isabela se miró en un pequeño espejo que le ofrecieron y apenas se reconoció. La mujer que la miraba de vuelta parecía más libre, más viva. Sus mejillas tenían color, sus ojos brillaban con una mezcla de nerviosismo y anticipación. «Eres hermosa», dijo Nadua con aprobación. «Onal será afortunado». Isabela no estaba segura de quién era más afortunado, pero agradeció con una sonrisa tímida. Cuando el sol comenzó a descender, pintando el cielo de naranjas y rojos, la llevaron al centro del campamento. Una gran fogata ardía, rodeada por todo el pueblo. Tambores comenzaron a sonar, un ritmo constante y profundo que parecía sincronizarse con los latidos de su corazón. Y entonces lo vio. Jonal estaba de pie al otro lado del fuego, vestido con pantalones de cuero ceremoniales y un chaleco decorado con símbolos tribales. Su cabello estaba trenzado con más cuidado, adornado con plumas de águila. Su piel brillaba a la luz del fuego, cada músculo definido como si hubiera sido pintado por un artista. Parecía un dios de guerra, poderoso e inalcanzable. Pero cuando sus ojos encontraron los de Isabela, algo cambió. La intensidad se suavizó, solo por un momento, y ella vio un destello de algo vulnerable, casi humano. El anciano del consejo comenzó a hablar en comanche, su voz profunda y ceremonial. Isabela no entendía las palabras, pero podía sentir su peso. Prometía lealtad, unión, continuidad. Las manos de Jonal y de Isabela fueron atadas juntas con una tira de cuero, simbolizando su vínculo. Jonal habló entonces en inglés para que ella pudiera entender. «Prometo protegerte, proveerte, respetarte. Eres mi esposa ahora, parte de mi pueblo, parte de mí». Isabela sintió un nudo en la garganta. Las palabras eran simples, pero había una sinceridad en su voz que la tocó profundamente. Cuando fue su turno de hablar, las palabras que había memorizado se desvanecieron. En su lugar, habló desde el corazón. «Prometo aprender tus costumbres, honrar tu pueblo y tratar de ser digna de tu respeto». Los ojos de Jonal se oscurecieron con algo que podría haber sido aprobación, o tal vez algo más profundo. El anciano concluyó la ceremonia, y el pueblo estalló en vítores y cantos. La música de los tambores se intensificó, y las mujeres comenzaron a bailar alrededor del fuego. Nadua se acercó a Isabela, deslizando un pequeño frasco en sus manos. «Para después», susurró con una sonrisa pícara, «te ayudará a relajarte». Isabela miró el frasco, confundida, pero antes de que pudiera preguntar, Jonal estaba a su lado, tomando su mano con firmeza, pero sin brusquedad. «Ven», dijo simplemente. La guió lejos de la multitud, hacia un tipi más apartado, decorado con más cuidado que los demás. Adentro había una fogata baja que proyectaba una luz cálida y dorada. Pieles gruesas cubrían el suelo, formando un lecho amplio y suave. Había flores silvestres dispersas, su aroma dulce llenando el espacio. Isabela se detuvo en la entrada, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que Onal podía escucharlo. Este era el momento que había temido y, extrañamente, anticipado desde que había aceptado este matrimonio. Jonal cerró la entrada del tipi, asegurando la privacidad. Cuando se volvió hacia ella, había una calma en sus movimientos que contrastaba con la tensión que Isabela sentía en cada fibra de su ser. Se acercó lentamente, dándole tiempo para retroceder si lo deseaba.
Pero Isabela no se movió, no podía. Sus pies parecían clavados al suelo, su respiración entrecortada. Jonal se detuvo frente a ella, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. Levantó una mano, sus dedos rozando suavemente la mejilla de Isabela. El toque fue sorprendentemente gentil para alguien tan claramente poderoso. «¿Tienes miedo?», dijo. No era una pregunta. Isabela asintió, incapaz de negarlo. «Es normal», continuó Jonal, «pero no debes temerme. No te haré daño». Sus palabras deberían haberla tranquilizado, pero solo intensificaron el torbellino de emociones en su interior. Miedo, sí, pero también curiosidad, anticipación y algo más, algo que no se atrevía a nombrar. Jonal deslizó su mano desde su mejilla hasta su cuello, sus dedos rozando la piel sensible allí. Isabela tembló, pero no de frío. El calor del fuego, el calor de él, la estaban envolviendo. «Hay una costumbre», dijo Jonal, su voz bajando a un tono casi íntimo. «Antes de que un hombre y una mujer se unan completamente, deben purificarse». Isabela parpadeó, confundida. «¿Purificarse?». Jonal asintió, sus labios curvándose en esa casi sonrisa que ella estaba comenzando a reconocer. «Un baño para limpiar el camino antiguo y comenzar uno nuevo». Isabela sintió que el rubor subía por su cuello. Un baño, eso significaba. Como si leyera sus pensamientos, Jonal agregó: «Hay un arroyo cerca. El agua es fría, pero limpia. Te llevaré». Pero antes de moverse, se inclinó más cerca, tanto que sus labios casi rozaban la oreja de Isabela. Su voz, cuando habló, era un susurro ronco cargado de promesa y desafío. «Ve a bañarte. Te mostraré cómo los nativos hacen hijos». El mundo de Isabela se detuvo. Las palabras golpearon como un rayo, enviando una descarga eléctrica por toda su columna. No era vulgar, no era crudo, era directo, cultural, una declaración de intención que dejaba claro que esta noche no sería fría ni distante. Isabela sintió que sus mejillas ardían, no de vergüenza, sino de algo completamente diferente. Por primera vez en su vida sintió deseo, real, palpable, aterrador y emocionante a la vez. Jonal se apartó, dándole espacio, pero sus ojos nunca dejaron los de ella. «Nadua te dejó aceites y hierbas», dijo, señalando una pequeña canasta en la esquina. «Úsalos. Tómate tu tiempo». Isabela asintió, incapaz de formar palabras. Tomó la canasta con manos temblorosas y salió del tipi, sintiendo la mirada de Jonal en su espalda con cada paso. El arroyo estaba a corta distancia, oculto por un grupo de sauces que creaban una cortina natural de privacidad. La luna había salido, bañando todo en una luz plateada y suave. El agua fluía clara y brillante, reflejando las estrellas como diamantes dispersos. Isabela se detuvo en la orilla, su respiración agitada. Sus dedos temblaron mientras desataba los lazos de su túnica ceremonial, dejándola caer al suelo. El aire nocturno acarició su piel desnuda, enviando escalofríos por todo su cuerpo. Se adentró en el agua, jadeando ante el frío inicial. Pero mientras se sumergía más profundamente, su cuerpo se ajustó y el frío se volvió refrescante, calmante. Sumergió la cabeza, dejando que el agua corriera por su cabello, lavando las pinturas ceremoniales, el polvo del viaje, todo lo que había sido antes. Usó los aceites que Nadua le había dado, frotándolos en su piel hasta que olía a flores silvestres y hierbas. Cada movimiento era deliberado, preparándose no solo físicamente sino emocionalmente. Cuando finalmente salió del agua, se sentía diferente, más ligera, más libre. Se secó con una piel suave que había traído y se puso una túnica limpia, esta más simple, solo piel sin adornos. Mientras regresaba al tipi, su corazón latía con fuerza, pero no era solo miedo, era anticipación.
expectativa. Por primera vez se dio cuenta de que no estaba siendo empujada hacia algo que no deseaba. Estaba eligiendo entrar, eligiendo quedarse, eligiendo ver qué pasaría después. Abrió la entrada del tipi y entró. Jonal estaba esperándola, sentado junto al fuego. Había quitado su chaleco ceremonial, dejando su torso desnudo. La luz del fuego jugaba sobre sus músculos, creando sombras y contornos que robaban el aliento. Sus ojos se encontraron, y en ese momento Isabella supo que nada de lo que había conocido antes la había preparado para esto, para él, para lo que estaba a punto de comenzar. Jonal extendió su mano hacia ella, una invitación silenciosa, y esta vez, sin dudarlo, Isabella la tomó. La mano de Onal era cálida, fuerte. Sus dedos envolvieron los de Isabella con una firmeza que prometía seguridad, pero no dominación. La guió hacia el lecho de pieles, sus movimientos deliberados, dándole tiempo para cambiar de opinión en cualquier momento. Pero Isabella no retrocedió. Algo en ella había cambiado durante ese baño en el arroyo, como si el agua fría hubiera lavado no solo la suciedad del viaje, sino también las cadenas invisibles de todo lo que le habían enseñado a ser. Se sentaron uno frente al otro sobre las pieles suaves, la fogata proyectando sombras danzantes en las paredes del tipi. El silencio entre ellos no era incómodo, sino cargado de una energía que Isabella nunca había experimentado. Podía sentir cada latido de su corazón, cada respiración que tomaba, amplificados en la quietud de la noche. Jonal levantó su mano libre y rozó el cabello húmedo de Isabella, dejando que los mechones se deslizaran entre sus dedos. Sus ojos oscuros la estudiaban con una intensidad que debería haberla intimidado, pero en lugar de eso la hacía sentir vista. Realmente vista, tal vez por primera vez en su vida. «Eres hermosa», dijo él, su voz grave resonando en el espacio íntimo entre ellos. «Pero eso ya lo sabes». Isabella parpadeó, sorprendida por la afirmación. En Boston, la belleza era algo medido, comparado, juzgado. Aquí, en boca de Onal, sonaba como un simple hecho, dicho sin adulación ni falsedad. «No lo sabía», admitió ella en voz baja. «Nunca nadie me lo había dicho de esa manera». Onal inclinó la cabeza estudiándola. «Los hombres de tu mundo son tontos entonces». A pesar de la tensión, Isabella sintió una risa nerviosa escapar de sus labios. Era absurdo estar sentada en un típico manche, con un guerrero que apenas conocía, riendo como si fueran viejos amigos. Pero había algo en Onal que desarmaba sus defensas. Su honestidad brutal, su presencia tranquila, la forma en que la miraba como si ella fuera más que solo un peón en un intercambio político. «¿Y tú?», se atrevió a preguntar Isabella. «¿Por qué no tomaste esposa antes?» «Eres». Se detuvo, buscando las palabras correctas. «Respetado, poderoso, seguramente muchas mujeres sabrían». «Muchas sabrían», interrumpió Jonal con un atisbo de diversión. «Pero yo esperaba». «¿Por qué?». Jonal bajó la mirada a sus manos unidas, sus dedos trazando círculos lentos sobre la piel de Isabella. «Porque sabía que cuando tomara esposa sería para siempre. Los Comanche no tomamos eso a la ligera. Una vez unidos, lo estamos hasta que la muerte nos separe. Yo quería estar seguro». Isabella sintió un nudo en la garganta. «¿Y estás seguro ahora? ¿De mí?». Onal levantó la vista, sus ojos encontrándose con los de ella, con una certeza que la dejó sin aliento. «Aún no te conozco completamente», dijo con honestidad. «Pero hay algo en ti, fuerza, aunque intentas ocultarla, fuego, aunque te enseñaron a apagarlo. Quiero conocer esa parte de ti, la verdadera Isabella, no la que te dijeron que fueras.
Las palabras atravesaron las defensas de Isabela como flechas certeras. Nadie le había hablado así. Nadie había visto más allá de la fachada perfecta que había construido durante años. Y aquí estaba este hombre, este guerrero de un mundo completamente diferente, viendo directamente a través de ella. «No sé si esa persona existe», susurró Isabela. «He sido lo que esperaban de mí durante tanto tiempo que...» «Existe», interrumpió Jonal con firmeza. «La vi cuando entraste a este campamento, en la forma en que levantaste el mentón cuando las mujeres te miraron, en cómo no te quejaste cuando te quitaron tus ropas extrañas, en la manera en que me miraste en la ceremonia, asustada pero no huyendo». Isabela sintió que las lágrimas picaban en sus ojos, no de tristeza, sino de algo más profundo. Alivio, tal vez, o esperanza. Jonal se acercó más, reduciendo el espacio entre ellos hasta que Isabela pudo sentir el calor de su cuerpo irradiando hacia ella. Su mano se movió desde el cabello de Isabela hasta su mejilla, su pulgar rozando suavemente su pómulo. «Esta noche», dijo Jonal, su voz bajando a un tono más íntimo, «no hay reglas de tu mundo, no hay expectativas de otros, solo tú y yo. Solo esto». El corazón de Isabela latía tan fuerte que estaba segura de que Jonal podía escucharlo. Cada nervio en su cuerpo estaba encendido, vibrante. Cuando Jonal se inclinó hacia adelante, cerrando la distancia final entre ellos, Isabela no se apartó. El beso fue suave al principio, casi tentativo. Los labios de Jonal rozaron los de Isabela con una delicadeza que contrastaba con su apariencia poderosa. Ella se congeló por un momento, abrumada por la sensación, por la novedad de todo. Pero entonces, algo dentro de ella se rindió, se abrió, y devolvió el beso con una urgencia que la sorprendió a sí misma. Jonal respondió de inmediato, profundizando el beso, su mano deslizándose hacia la nuca de Isabela, enredándose en su cabello húmedo. Su otra mano encontró su cintura, atrayéndola más cerca hasta que no había espacio entre ellos. Isabela podía sentir cada músculo de su torso presionando contra ella, el calor de su piel atravesando la delgada túnica que llevaba. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban pesadamente. Los ojos de Isabela estaban muy abiertos, sus labios entreabiertos, su cuerpo temblando no de miedo, sino de algo completamente diferente. Jonal la miraba con una intensidad que la hacía sentir desnuda, vulnerable, pero de una manera que no era aterradora. «¿Tienes miedo?», preguntó Jonal, su voz ronca. Isabela consideró la pregunta honestamente. Sí, había miedo. Pero también había curiosidad, deseo, una necesidad de saber qué venía después. «Sí», admitió. «Pero no quiero que te detengas». Algo ardió en los ojos de Jonal, oscuro y primitivo. Sin romper el contacto visual, sus manos se movieron hacia los lazos de la túnica de Isabela, sus dedos trabajando lentamente, dándole tiempo para protestar. Pero Isabela no dijo nada, solo observó, su respiración entrecortada, mientras él desataba cada lazo con una paciencia deliberada. Cuando la túnica se deslizó de sus hombros, Isabela sintió el impulso de cubrirse, de esconderse. Pero la mirada de Jonal la detuvo. No había lujuria cruda en sus ojos, sino apreciación, admiración, algo más profundo que el simple deseo físico. «Hermosa», murmuró de nuevo, pero esta vez con más peso, más certeza. Sus manos exploraron su piel con una reverencia que hizo que Isabela se sintiera adorada en lugar de simplemente deseada. Trazó la curva de su hombro, el valle entre sus pechos, la línea de su cintura. Cada toque encendía fuegos bajo su piel, haciéndola temblar y arquearse hacia él instintivamente. Jonal la recostó sobre las pieles suaves, colocándose sobre ella
pero sin aplastarla, soportando su peso con sus brazos. La luz del fuego jugaba sobre los músculos de su espalda y hombros, creando un espectáculo hipnótico de sombras y luz. Se inclinó, besándola de nuevo, pero esta vez sus labios no se quedaron en su boca. Se movieron a su mandíbula, su cuello, el hueco sensible de su garganta. Isabel la jadeó, sus manos encontrando los hombros de Jonal, aferrándose a él, mientras su mundo se reducía a las sensaciones que él estaba creando en su cuerpo. «Si quieres que pare», murmuró Jonal contra su piel, «dímelo». Pero Isabela no quería que parara. Por primera vez en su vida quería más. Más de esto, más de él, más de la forma en que la hacía sentir viva y deseada y libre. «No pares», susurró, su voz temblorosa pero firme. Jonal gruñó suavemente, un sonido de satisfacción profunda, y continuó su exploración. Sus manos y labios trazaron un mapa de su cuerpo, descubriendo cada curva, cada lugar sensible que la hacía jadear y temblar. Isabela se perdió en las sensaciones, en el calor de su piel contra la suya, en la forma en que su cuerpo respondía a cada toque, como si hubiera estado esperando esto toda su vida. Cuando Jonal finalmente se deshizo de sus propios pantalones de cuero, Isabela sintió una oleada de nerviosismo mezclado con anticipación. Era imponente en todos los sentidos, su cuerpo una obra de arte de músculos y poder. Pero en sus ojos vio paciencia, promesa de cuidado. Se posicionó entre sus piernas, su peso apoyado en sus antebrazos, mirándola directamente a los ojos. «Esto puede doler un poco al principio», dijo con honestidad, «pero seré cuidadoso». Isabela asintió, su corazón latiendo salvajemente. Jonal se movió lentamente, dándole tiempo para ajustarse, para aceptarlo. Hubo un momento de incomodidad, una sensación de plenitud que era extraña y abrumadora. Isabela apretó los ojos, respirando profundamente. Jonal se detuvo, esperando, sus labios encontrando los de ella en un beso suave y reconfortante. «Respira», murmuró contra sus labios. «Estoy aquí, te tengo». Gradualmente, el malestar disminuyó, reemplazado por algo más. Una conexión, una intimidad que iba más allá de lo físico. Cuando Isabela abrió los ojos, encontró a Jonal mirándola con una intensidad que la derritió. Comenzó a moverse, lento y controlado, observando cada reacción de Isabela, ajustándose a ella. Y entonces, como si su cuerpo supiera qué hacer incluso cuando su mente estaba abrumada, Isabela se encontró moviéndose con él, encontrando un ritmo que los conectaba de una manera que nunca había imaginado posible. El mundo fuera del tipi dejó de existir, solo había esto, solo ellos dos, moviéndose juntos, respirando juntos, perdiéndose uno en el otro. El fuego proyectaba sombras danzantes, el viento susurraba afuera, y dentro Isabela descubrió una parte de sí misma que nunca había conocido. Jonal era cuidadoso pero apasionado, controlado pero intenso. Cada movimiento, cada caricia, cada beso la llevaba más alto, construyendo algo dentro de ella que crecía y crecía, hasta que finalmente estalló en una oleada de sensaciones tan intensas que la dejaron sin aliento y temblando. Jonal la siguió momentos después, su cuerpo tensándose, un gruñido bajo escapando de su garganta mientras encontraba su propia liberación. Colapsó a su lado, atrayéndola contra su pecho, sus respiraciones agitadas llenando el silencio. Por un largo momento ninguno habló. Isabela yacía contra él, sintiendo el latido constante de su corazón bajo su oído, el calor de su piel contra la suya. Se sentía diferente, cambiada, no solo físicamente, sino en algo más profundo. Jonal acarició su cabello suavemente, sus dedos trazando patrones perezosos sobre su espalda. «¿Estás bien?», preguntó finalmente su voz suave. Isabela levantó la vista, encontrando sus ojos en la penumbra.
Más que bien, susurró con honestidad. Yo no sabía que podía ser así. Una sonrisa genuina curvó los labios de Jonal, transformando su rostro severo en algo más cálido, más accesible. Esto es solo el comienzo, dijo. Tenemos toda la vida para descubrir qué más puede ser. Las palabras deberían haberla asustado, el peso del compromiso de por vida, pero en cambio sintió una calidez expandirse en su pecho. Tal vez, solo tal vez, esta nueva vida no sería una prisión. Tal vez sería una liberación. Se acurrucó más cerca de Jonal, sintiendo sus brazos envolverla con seguridad. Afuera, el campamento se había quedado en silencio, solo el ocasional crepitar del fuego y el susurro del viento rompían la quietud. Adentro, en el refugio de su nuevo hogar, Isabela cerró los ojos, sintiendo por primera vez en mucho tiempo algo parecido a la paz. Pero mientras se dejaba llevar por el sueño, una pequeña voz, en el fondo de su mente, susurraba que esto era solo el comienzo, que adaptarse a esta nueva vida, a este nuevo mundo, requeriría más que solo una noche de pasión. Requeriría fuerza, determinación y la voluntad de convertirse en alguien que aún no conocía completamente. Jonal parecía sentir su inquietud, porque apretó su abrazo ligeramente. «Duerme», murmuró. «Mañana comenzarás a aprender nuestras costumbres, y yo aprenderé las tuyas». Isabela sonrió contra su pecho, sintiendo una calidez que no tenía nada que ver con el fuego o el calor de la noche. «¿Promesa?», preguntó suavemente. «Promesa», respondió Jonal con firmeza. Y con esa simple palabra, Isabela finalmente se dejó ir, cayendo en un sueño profundo y sin sueños, segura en los brazos de un hombre que contra todo pronóstico estaba comenzando a sentir como suyo. Cuando el amanecer llegó, pintando el cielo de rosas y dorados, Isabela despertó lentamente. Por un momento, desorientada, no recordó dónde estaba. Pero entonces sintió el peso del brazo de Jonal sobre su cintura, el calor de su cuerpo contra su espalda, y todo volvió a ella en una oleada de recuerdos y sensaciones. Se volvió cuidadosamente, no queriendo despertarlo, y se permitió mirarlo realmente. Dormido, su rostro perdía algo de esa severidad, las líneas duras suavizándose. Se veía más joven, más vulnerable. Sus pestañas largas proyectaban sombras sobre sus mejillas, su cabello esparcido sobre las pieles como tinta derramada. Era hermoso a su manera, salvaje y poderoso incluso en reposo. Como si sintiera su mirada, Jonal abrió los ojos lentamente. Por un momento se miraron en silencio, sin necesidad de palabras. Entonces, sin previo aviso, Jonal sonrió. Una sonrisa real y completa que transformó completamente su rostro. «Buenos días, esposa», dijo, su voz ronca por el sueño. Isabela sintió un rubor subir por su cuello, pero devolvió la sonrisa. «Buenos días, esposo». Las palabras se sentían extrañas en su lengua, pero no desagradables. De hecho, había algo agradable en ellas, una sensación de pertenencia que nunca había experimentado antes. Jonal se estiró, sus músculos flexionándose de una manera que hizo que Isabela apartara la mirada rápidamente, sintiendo que el calor en sus mejillas se intensificaba. Él se rió suavemente, claramente consciente del efecto que tenía en ella. «Tenemos que levantarnos», dijo, aunque no parecía tener prisa por moverse. «Nadua querrá comenzar tu entrenamiento hoy». Isabela parpadeó, confundida. «¿Entrenamiento?», Jonal asintió sentándose y alcanzando sus pantalones de cuero. «Tienes que aprender nuestras costumbres, cómo preparar alimentos, cómo curtir pieles, cómo comportarte en el consejo. Nadua será tu maestra». La realidad de su nueva vida comenzó a establecerse. Esto no era solo romance y pasión, era un cambio completo de mundo, de identidad.
Isabela sintió una punzada de nerviosismo, pero también una chispa de determinación. «Aprenderé», dijo con más confianza de la que sentía. «Seré una buena esposa comanche». Jonal la miró, algo como orgullo brillando en sus ojos. «Ya lo eres», dijo simplemente. Se vistieron en un silencio cómodo. Isabela, notando cómo cada movimiento de Jonal era eficiente y deliberado. Cuando estuvieron listos, él tomó su mano y la guió fuera del tipi. El campamento ya estaba despierto y bullicioso. Mujeres atendían fogatas, niños corrían entre las tiendas, hombres preparaban caballos y armas. Los ojos se volvieron hacia Isabela y Jonal, algunas miradas curiosas, otras aprobadoras, ninguna hostil. Nadua apareció casi de inmediato, una sonrisa conocedora en su rostro arrugado. «Bien, bien», dijo, mirando a Isabela de arriba abajo. «Te ves descansada. Eso es bueno. Necesitarás energía para hoy». Jonal apretó la mano de Isabela una vez antes de soltarla. «Estaré con los cazadores», le dijo. «Regresaré antes del anochecer». Isabela asintió, sintiendo una extraña mezcla de alivio y decepción al verlo partir. Nadua la tomó del brazo firmemente. «Ven, mucho que aprender, poco tiempo». Y así comenzó la verdadera educación de Isabela. Nadua era una maestra exigente pero paciente. Le enseñó cómo encender un fuego adecuadamente, cómo preparar la carne de búfalo, cómo coser las pieles para hacer ropa. Las manos de Isabela, acostumbradas a bordados delicados y tocar el piano, ahora se llenaban de ampollas y cortes, mientras aprendía tareas que las mujeres comanche dominaban desde niñas. Pero Isabela no se quejó. Cada tarea, cada lección, era un paso más hacia pertenecer verdaderamente a este mundo. Y cuando las otras mujeres comenzaron a incluirla en sus conversaciones, a enseñarle palabras en comanche, a sonreírle con aceptación genuina, sintió algo florecer en su pecho. Orgullo, pertenencia, propósito. Cuando el sol comenzó a descender y los cazadores regresaron, Isabela estaba exhausta pero satisfecha. Sus manos dolían, su espalda protestaba, pero había logrado hacer su primera comida comanche sin ayuda, y Nadua había asentido con aprobación. Jonal encontró a Isabela junto a su fogata, sus manos trabajando torpemente en coser una piel. Se acercó silenciosamente, admirando la concentración en su rostro, la forma en que su lengua asomaba ligeramente entre sus labios mientras se enfocaba en su tarea. «¿Cómo fue tu día?», preguntó, sentándose a su lado. Isabela levantó la vista, una sonrisa cansada pero genuina iluminando su rostro. Agotador, humillante, maravilloso. Jonal se rió, un sonido profundo y cálido que Isabela estaba comenzando a atesorar. «Nadua me dijo que lo hiciste bien, que eres una aprendiz rápida». El orgullo floreció en el pecho de Isabela. El elogio, viniendo de Nadua a través de Jonal, significaba más que 1000 cumplidos vacíos de su vida anterior. «Quiero ser buena en esto», admitió. «Quiero pertenecer aquí». Jonal tomó su mano, examinando las ampollas y pequeños cortes con un ceño fruncido. «Ya perteneces», dijo firmemente. «Pero estas manos necesitan cuidado». Sacó un pequeño frasco de su bolsa y comenzó a aplicar un ungüento en las heridas de Isabela. Sus toques eran gentiles, cuidadosos, completamente en desacuerdo con su apariencia de guerrero feroz. Isabela lo observó, su corazón hinchándose con una emoción que no se atrevía a nombrar todavía. Era demasiado pronto, demasiado nuevo, pero estaba ahí, creciendo con cada momento que pasaban juntos, con cada gesto de cuidado, con cada mirada compartida. Tal vez, solo tal vez, este matrimonio arreglado podría convertirse en algo más, algo real, algo elegido.
Mientras el sol se ponía y las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo, Isabela y Onal se sentaron juntos en silencio, sus hombros tocándose, sus manos entrelazadas. No necesitaban palabras. La comodidad del silencio compartido decía más que cualquier declaración grandilocuente, y cuando finalmente regresaron a su tipi, cuando Jonal la tomó en sus brazos nuevamente, Isabela supo con certeza que había tomado la decisión correcta. No al aceptar este matrimonio, esa decisión había sido tomada por otros, sino al elegir quedarse, al elegir aprender, al elegir abrirse a la posibilidad de que este extraño y aterrador nuevo mundo pudiera convertirse en su hogar, y que este guerrero silencioso y poderoso pudiera convertirse en mucho más que solo su esposo. Podría convertirse en su compañero, su igual, su amor. Las semanas se convirtieron en meses, y con cada día que pasaba, Isabela se hundía más profundamente en el ritmo de la vida comanche. Sus manos, antes suaves y delicadas, ahora tenían callos y cicatrices de guerrera doméstica. Podía curtir una piel sin ayuda, preparar pemmican que hacía que Nadúa asintiera con aprobación, y había aprendido suficiente del idioma comanche para mantener conversaciones básicas con las otras mujeres. Pero lo más importante, había aprendido a leer a Jonal. Su esposo era un hombre de pocas palabras, pero sus acciones hablaban volúmenes. La forma en que siempre se aseguraba de que ella tuviera la mejor porción de carne, cómo sus ojos la buscaban en el campamento, incluso cuando estaba ocupado con los otros guerreros, la manera en que la abrazaba por las noches, su cuerpo curvo protectoramente alrededor del suyo, como si incluso dormido quisiera mantenerla a salvo. Isabela se había enamorado. No fue un proceso consciente, no fue algo que decidió, simplemente sucedió, lenta e inevitablemente, como el cambio de las estaciones. En la forma en que Jonal escuchaba cuando ella hablaba de Boston, sin juicio, solo con curiosidad genuina, en cómo la defendía cuando algunos de los ancianos cuestionaban la presencia de una mujer blanca en el Consejo de Mujeres, en la manera en que la besaba, como si ella fuera lo más precioso que había sostenido. Pero el amor traía sus propias complicaciones. Era una tarde calurosa de verano cuando todo cambió. Isabela estaba junto al río con varias mujeres, lavando pieles y riendo de los chismes del campamento. Había aprendido a disfrutar estos momentos de camaradería femenina, tan diferentes, pero igualmente valiosos, que los tés formales de Boston. Nadúa se acercó a ella, sus ojos brillando con una mezcla de alegría y significado. «Isabela», dijo en voz baja, «necesito hablar contigo, a solas». Preocupada, Isabela siguió a la mujer mayor lejos del grupo. Nadúa se volvió hacia ella, sus manos tomando las de Isabela con firmeza. «Has estado aquí 4 lunas», dijo, «y he estado observando». Isabela sintió un nudo en el estómago. Había hecho algo mal. No había cumplido con alguna expectativa. «¿Qué has observado?», preguntó con cautela. Nadúa sonrió, una sonrisa amplia y conocedora. «Que llevas vida dentro de ti». El mundo de Isabela se detuvo. Sus manos volaron instintivamente a su vientre, a un plano bajo la túnica de piel. «¿Qué? No, yo. No puede ser». Pero incluso mientras las palabras salían de su boca, su mente estaba haciendo cálculos. Las náuseas matutinas que había atribuido a la comida desconocida, el cansancio que pensó que era solo por el trabajo duro, la sensibilidad en sus pechos, la falta de su ciclo mensual. «Es demasiado pronto para estar segura», continuó Nadúa. «Pero yo he traído muchos bebés al mundo, conozco las señales y tú las tienes todas». Isabela se sentó bruscamente en el suelo, sus piernas incapaces de sostenerla. Un bebé. Iba a tener un bebé, el hijo de Onal. Nadúa se arrodilló a su lado, su mano acariciando suavemente el cabello de Isabela. «¿No estás feliz?».
preguntó con preocupación. Yo no lo sé, admitió Isabela honestamente. Estoy asustada. ¿Y si no soy una buena madre? ¿Y si hago algo mal? ¿Y si el bebé? Shh, la calmó Nadúa. Todas las mujeres sienten miedo al principio, pero tú eres fuerte, y Jonal será un buen padre. Sus hijos serán afortunados. Isabela levantó la vista, las lágrimas empañando su visión. ¿Se lo debo decir ahora? Nadúa consideró la pregunta. Espera un poco más, hasta que estés segura. Luego se lo dirás, y todo el campamento celebrará. Esa noche, Isabela no pudo mirar a Onal sin que su corazón se acelerara con la posibilidad de lo que crecía dentro de ella. Él notó su nerviosismo inmediatamente. ¿Qué te preocupa?, preguntó mientras se preparaban para dormir. Isabela negó con la cabeza, no lista para compartir el secreto todavía. Solo estoy cansada. Fue un día largo. Jonal no pareció convencido, pero no presionó. En lugar de eso, la trajo hacia sus brazos, su mano acariciando su espalda en círculos lentos y reconfortantes. Si algo te molesta, dijo suavemente, puedes decírmelo. Somos uno ahora, Isabela. Tus cargas son mis cargas. Las palabras casi la hicieron llorar. En Boston nunca había tenido eso. Nunca había tenido a alguien que genuinamente quisiera compartir sus problemas, sus miedos, sus alegrías. Onal le había dado eso y mucho más. Lo sé, susurró contra su pecho, y te lo diré. Pronto, solo. Dame un poco más de tiempo. Jonal besó la parte superior de su cabeza. Toma todo el tiempo que necesites. Los días siguientes fueron una mezcla de anticipación y ansiedad. Isabela observaba su cuerpo obsesivamente, buscando cambios, señales. Nadúa la vigilaba discretamente, asintiendo con aprobación cada vez que Isabela se saltaba ciertos alimentos que ahora la hacían sentir náuseas. Fue una semana después cuando llegó la prueba definitiva. Isabela despertó antes del amanecer con una urgencia repentina y abrumadora de vomitar. Salió corriendo del tipi, apenas llegando a tiempo detrás de un arbusto antes de que su estómago se revelara. Se quedó allí, temblando y jadeando, cuando sintió una mano cálida en su espalda. Jonal había salido detrás de ella, su rostro una máscara de preocupación. «Isabela, ¿qué te pasa? ¿Estás enferma?» Isabela se limpió la boca con manos temblorosas, las lágrimas corriendo por sus mejillas. No de malestar, sino de certeza abrumadora. No había duda ahora. «No estoy enferma», logró decir, su voz temblorosa. «Entonces, ¿qué?» Isabela se volvió para mirarlo, sus ojos encontrándose con los suyos en la luz tenue del amanecer. Tomó su mano y la colocó sobre su vientre, aún plano pero conteniendo la promesa de vida. «Estoy esperando un bebé», susurró. «Nuestro bebé». Por un largo momento Jonal no se movió. Su rostro permaneció perfectamente inmóvil, sin expresión. Isabela sintió pánico subir en su garganta. ¿No estaba feliz? ¿No quería esto? Pero entonces vio sus ojos, y en ellos vio algo que nunca había visto antes. Asombro, alegría, una vulnerabilidad tan cruda y pura que la dejó sin aliento. Lentamente, Jonal cayó de rodillas frente a ella, sus manos cubriendo la suya sobre su vientre. Presionó su frente contra su estómago, su respiración temblorosa. «Un hijo», murmuró, su voz espesa con emoción. «Vamos a tener un hijo». Isabela deslizó sus dedos por su cabello, sintiéndose abrumada por la intensidad del momento. «¿Estás feliz?», preguntó suavemente. Jonal levantó la vista, y la sonrisa que iluminó su rostro fue como el sol saliendo después de una tormenta. «Más feliz de lo que jamás pensé que podría estar». La alzó en sus brazos, girándola con cuidado, su risa profunda y rica, llenando el aire de la mañana.
Otras personas del campamento comenzaron a emerger de sus tipis, curiosas por el ruido. Cuando vieron a Jonal, el guerrero feroz y estoico, riendo como un niño, las sonrisas se extendieron. Nadua apareció, sus ojos brillando con satisfacción de saber. —¿Finalmente se lo dijiste? —preguntó con diversión. Isabela asintió, incapaz de dejar de sonreír a pesar de las náuseas persistentes. —Lo hice. ¡Un bebé! —exclamó Nadua, y la noticia se extendió por el campamento como fuego en pasto seco. Pronto, Isabela se encontró rodeada de mujeres, todas ofreciendo consejos, historias, bendiciones. Los hombres golpeaban a Jonal en la espalda, bromeando sobre noches sin dormir y pañales sucios. Pero a través de todo, Jonal nunca soltó la mano de Isabela, manteniéndola cerca, como si temiera que pudiera desvanecerse. Esa noche, después de que las celebraciones se calmaran, Jonal e Isabela se encontraron solos en su tipi una vez más. Él la había tratado como si fuera de cristal todo el día, insistiendo en que descansara, que comiera, que no hiciera nada extenuante. Isabela finalmente tuvo que reírse. —Jonal, estoy embarazada, no rota. Puedo seguir haciendo mis tareas. Él la miró seriamente. —Pero llevas a nuestro hijo. Debo cuidarte. Isabela tomó su rostro entre sus manos, obligándolo a mirarla directamente. —Y lo haces todos los días, pero también confío en ti para saber que soy más fuerte de lo que parezco. Este bebé estará bien, yo estaré bien. Jonal cubrió sus manos con las suyas, presionándolas contra su rostro. —No podría soportar perderte —admitió en voz baja—. A ti o al bebé, no ahora, no cuando finalmente he encontrado. Se detuvo, como si no estuviera seguro de cómo continuar. Isabela esperó, su corazón latiendo fuerte. —¿Qué has encontrado? —lo animó suavemente. Jonal la miró directamente a los ojos, y por primera vez dijo las palabras que había estado guardando desde que ella llegó a su vida. —Mi hogar, mi corazón, mi todo. Las lágrimas brotaron de los ojos de Isabela, pero eran lágrimas de alegría pura y sin adulterar. —Yo también —susurró—. Te amo, Jonal. No sé cuándo sucedió exactamente, pero lo hago. Te amo con todo lo que soy. Jonal la besó entonces profundamente, apasionadamente, vertiendo en ese beso todas las palabras que nunca había sabido cómo decir. Cuando se separaron, ambos respiraban pesadamente, sus frentes apoyadas una contra la otra. —Te amo —repitió Jonal, probando las palabras en su lengua—. Mi Isabela, mi esposa, la madre de mi hijo. Esa noche hicieron el amor con una ternura nueva y reverente. Jonal tocaba su cuerpo como si fuera sagrado, sus manos y labios adorando cada centímetro de ella. Isabela se entregó completamente a él, a este hombre que había transformado su vida de manera inimaginable. Mientras yacían juntos después, los dedos de Jonal trazaban patrones perezosos sobre el vientre aún plano de Isabela. —¿Qué esperas que sea? —preguntó. —¿Niño o niña? Isabela consideró la pregunta. —No me importa, siempre que sea saludable. Pero si es niño, espero que sea como tú, fuerte, valiente, amable. Y si es niña —continuó Jonal—, espero que sea como tú, hermosa, inteligente, feroz cuando necesite serlo. Isabela se rió suavemente. —¿Feroz? ¿Yo no soy feroz? Jonal la miró con seriedad. Eres la mujer más feroz que conozco. Dejaste todo lo que conocías, aprendiste un nuevo idioma, nuevas costumbres. Sobreviviste en un mundo que debe haberte parecido imposible. Eso es ferocidad, Isabela. Eso es fuerza verdadera. Las palabras tocaron algo profundo dentro de Isabela. Nunca se había visto a sí misma de esa manera, pero escuchándolo de Jonal, podía comenzar a creerlo. Los meses siguientes trajeron sus propios desafíos. El embarazo de Isabela no fue fácil.
Las náuseas matutinas se extendieron a todo el día, y hubo momentos en que apenas podía mantener nada abajo. Jonal se volvió su sombra constante, asegurándose de que comiera pequeñas porciones frecuentemente, que descansara cuando lo necesitara, que nunca cargara nada pesado. Las otras mujeres del campamento se convirtieron en su red de apoyo. Le enseñaron remedios antiguos para las náuseas, compartieron historias de sus propios embarazos, la prepararon para lo que vendría. Nadua fue especialmente protectora, visitándola diariamente para verificar su progreso. Pero no todo fue difícil. Hubo momentos de pura alegría. La primera vez que sintió al bebé moverse dentro de ella, Isabela estaba sentada sola junto al río. Fue una sensación extraña, como alas de mariposa batiendo contra su vientre desde adentro. Se quedó inmóvil, esperando, y allí estaba de nuevo. Corrió de regreso al campamento, buscando a Jonal con ojos brillantes. ¡Se movió!, exclamó cuando lo encontró. ¡El bebé se movió! Jonal dejó caer lo que estaba haciendo inmediatamente, sus manos yendo a su vientre, ahora redondeado notablemente. ¿Dónde? ¿Cuándo? Isabela guió su mano al lugar correcto y esperaron. Por un momento nada, luego un pequeño golpe apenas perceptible. El rostro de Jonal se transformó con asombro. Se arrodilló, presionando su oído contra su vientre. «Hola, pequeño», murmuró. «Soy tu padre, no puedo esperar a conocerte». Isabela sintió lágrimas correr por sus mejillas mientras observaba a este guerrero poderoso hablar a su hijo nonato con tal ternura. En ese momento, supo con certeza absoluta que todo lo que había dejado atrás, todo lo que había sacrificado, valió la pena para esto. A medida que su vientre crecía, también crecía el vínculo entre Isabela y Jonal. Pasaban las noches hablando de sus esperanzas para el bebé, de los nombres que podrían darle. Jonal quería un nombre comanche, por supuesto, algo que honrara su herencia. Isabela estuvo de acuerdo, confiando en su juicio. «Si es niño», dijo Jonal una noche, «quiero llamarlo Tanichka, significa rápido como el viento». «Es hermoso», acordó Isabela. «¿Y si es niña?» Jonal consideró, sus dedos trazando el perfil del vientre de Isabela. «Corahui significa la que florece, como tú floreciste aquí, en nuestra tierra». Isabela sintió su corazón hincharse de amor. «Perfecto», susurró. «Cualquiera que sea, será amado». «Sí», acordó Jonal, besando su vientre suavemente. «Será el niño más amado de toda la nación comanche». Pero el embarazo también trajo miedos. Isabela había escuchado historias de partos que salieron mal, de mujeres que no sobrevivieron. Por la noche, cuando Jonal dormía, a veces yacía despierta, su mano sobre su vientre, rezando a cualquier dios que pudiera estar escuchando, que tanto ella como el bebé sobrevivieran al parto. Fue durante uno de esos episodios de insomnio que Jonal se despertó, sintiendo su ansiedad. «No puedes dormir», declaró, no una pregunta. Isabela negó con la cabeza. «Estoy asustada», admitió en un susurro. «De lo que viene, del parto». Jonal se incorporó atrayéndola contra su pecho. «Es natural tener miedo, pero Nadua es la mejor partera de nuestra nación. Ha traído docenas de bebés al mundo, todos sanos, y tú eres fuerte, Isabela, más fuerte de lo que crees». «¿Y si algo sale mal?» La voz de Isabela se quebró. «¿Y si no sobrevivo?» Jonal se tensó, sus brazos apretándose alrededor de ella. «No hables así, no lo permitiré. Sobrevivirás, tú y nuestro hijo, y estaré allí, justo afuera, esperando. Y cuando todo termine, te sostendré a ti y a nuestro bebé, y comenzaremos esta nueva vida juntos». Su certeza, su fe inquebrantable en ella, calmó algunos de sus miedos. Isabela se acurrucó más cerca respirando su aroma familiar. «¿Estarás allí?», preguntó. «¿Cerca me refiero?» «No podría estar en ningún otro lugar», prometió Jonal.
Eres mi corazón, Isabela. Donde tú estés, yo estaré. Esas palabras se convirtieron en el ancla de Isabela a medida que los meses avanzaban y su fecha de parto se acercaba. Su cuerpo cambiaba de maneras que a veces la asustaban, pero Jonal estaba siempre allí, constante y firme, recordándole que era hermosa, que era fuerte, que podía hacer esto. Cuando finalmente llegó el momento, era un día claro y brillante de primavera. Isabela había estado trabajando en el jardín cuando sintió el primer dolor, agudo y súbito, que la hizo jadear. Nadua, que había estado cerca, la miró con ojos conocedores. «Es hora», dijo simplemente. Todo se volvió un torbellino. Isabela fue llevada de regreso a su tipi, donde las mujeres ya estaban preparando todo. Jonal fue informado y apareció momentos después, su rostro una máscara de preocupación apenas contenida. «Estaré aquí», le dijo a Isabela tomando sus manos. «Justo afuera, si me necesitas, grita. Romperé cualquier tradición para llegar a ti». Isabela asintió, incapaz de hablar mientras otro dolor la atravesaba. Jonal fue empujado fuera del tipi por Nadua, que le dio una mirada severa. «Espera afuera, las mujeres haremos nuestro trabajo». Y así comenzó la batalla más larga de la vida de Isabela. Las horas se mezclaron en un dolor interminable. Nadua y las otras mujeres la alentaban, la guiaban, le daban remedios para el dolor. Afuera podía escuchar a Jonal caminando, su presencia constante siendo su ancla. Cuando finalmente, después de lo que pareció una eternidad, escuchó el llanto agudo de un bebé, Isabela colapsó en las pieles, exhausta, pero triunfante. «Una niña», anunció Nadua, colocando el pequeño bulto envuelto en los brazos de Isabela. «Hermosa y fuerte, como su madre». Isabela miró a su hija, este pequeño milagro que había crecido dentro de ella, y sintió amor puro e incondicional inundar cada fibra de su ser. Tenía el cabello oscuro de Jonal, su piel bronceada, pero sus ojos, cuando los abrió, eran del mismo color que los de Isabela. «Corawi», susurró Isabela, «mi pequeña flor». «¿Puedo entrar?» La voz de Jonal desde afuera estaba tensa de anticipación. «Entra», llamó Nadua con una sonrisa. Jonal prácticamente voló dentro del tipi, sus ojos buscando inmediatamente a Isabela. Cuando la vio, viva y sosteniendo a su bebé, el alivio que cruzó su rostro fue tan intenso que casi la hizo llorar de nuevo. Se arrodilló junto a ella, sus ojos moviéndose de Isabela a la pequeña en sus brazos. «¿Estás bien?», preguntó, su mano acariciando su rostro. «Estoy más que bien», respondió Isabela sonriendo a pesar del agotamiento. «Mira a nuestra hija, Jonal, mira lo que hicimos». Jonal bajó la vista a la bebé, y algo en su rostro se suavizó de una manera que Isabela nunca había visto antes. Con manos temblorosas tocó la pequeña mejilla de la bebé, maravillándose ante lo diminuta que era. «Corawi», dijo con reverencia, «nuestra flor». La bebé parpadeó hacia él, sus ojos intentando enfocarse, y en ese momento, mientras miraban a su hija juntos, Isabela supo que su familia estaba completa. No era la familia que había imaginado cuando era una joven en Boston, esperando un futuro de bailes y conversaciones educadas. Era algo mucho más profundo, más real, más significativo. Era amor, puro, verdadero, incondicional. Y mientras Jonal la besaba suavemente, luego besaba la frente de su hija, Isabela cerró los ojos, sintiendo una paz que nunca había conocido. Estaba en casa, finalmente, verdaderamente en casa. La espera fue agonizante. 3 semanas pasaron sin noticias del padre de Isabela o del coronel Mackenzie. 3 semanas durante las cuales la tensión en el campamento creció como una tormenta acumulándose en el horizonte. Isabela mantenía sus rutinas diarias, trabajando junto a otras mujeres, aprendiendo,
adaptándose. Pero cada noche se acostaba en los brazos de Jonal con el peso de la incertidumbre aplastándola. Él nunca mencionaba su miedo, pero ella lo sentía en la forma en que la sostenía, un poco más apretado, como si pudiera desaparecer si la soltaba. Una mañana a principios de diciembre, cuando el aire era tan frío que cada respiración dolía, un vigía gritó desde el perímetro del campamento. Un jinete se acercaba. Solo uno. Isabela salió corriendo del tipi junto con medio pueblo. Jonal ya estaba allí, su mano descansando en el mango de su cuchillo. Pero cuando el jinete se acercó lo suficiente para ser identificado, Isabela sintió que su corazón se detenía. Era su padre, y venía solo. La posibilidad de que esto fuera una trampa cruzó la mente de todos. Los guerreros se posicionaron defensivamente, arcos listos, pero el jefe Búfalo Negro levantó una mano. «Déjenlo entrar, pero vigilantes». El padre de Isabela desmontó con movimientos rígidos de alguien que había cabalgado demasiado lejos, demasiado rápido. Su rostro estaba demacrado, sus ojos inyectados en sangre de fatiga. Cuando vio a Isabela, algo cruzó su expresión que ella nunca había visto antes. Alivio genuino. «Padre», Isabela se acercó cautelosamente. «Viniste solo». «Tuve que hacerlo». Su voz era ronca. Necesitaba asegurarme de que entendieras lo que logré y lo que arriesgué para lograrlo». Jonal se colocó junto a Isabela, una presencia sólida y protectora. «¿Qué noticias traes?» El padre de Isabela sacó un documento doblado de su abrigo. Sus manos temblaban ligeramente mientras lo abría. «El coronel Mackenzie acepta sus términos, con modificaciones menores, pero acepta». El silencio que siguió fue absoluto. Luego, el jefe Búfalo Negro habló. «Lee los términos. Todos». Durante la siguiente hora, sentados en un círculo en el tipi del consejo, el padre de Isabela leyó el acuerdo completo. Había concesiones en ambos lados. Los Comanche acordaban informar sus movimientos de cacería y permitir comerciantes autorizados en territorio. El ejército acordaba no atacar campamentos sin provocación confirmada y no forzar reubicación inmediata. No era perfecto. Había cláusulas sobre futuros tratados y eventual movimiento a reservas. Pero era significativamente mejor que el ultimátum original, y lo más importante, compraba tiempo para que ambos lados aprendieran a coexistir, tiempo para que la paz echara raíces. Cuando terminó la lectura, los ancianos deliberaron en Comanche por lo que pareció una eternidad. Isabela observó sus rostros, tratando de leer sus expresiones. Algunos parecían desconfiados, otros aliviados. El jefe Búfalo Negro era inescrutable. Finalmente, el anciano jefe habló. «Aceptamos estos términos, por ahora, pero esto es advertencia para el ejército. Si rompen su palabra, si atacan sin causa, este acuerdo muere, y nosotros respondemos». El padre de Isabela asintió solemnemente. «Entendido, y lo comunicaré al coronel Mackenzie en los términos exactos». Cuando el consejo se disolvió, Isabela siguió a su padre fuera del tipi. Necesitaba saber algo. «¿Por qué lo hiciste? ¿Realmente arriesgaste tanto solo por tus rutas comerciales?» Su padre se detuvo, dándole la espalda. Cuando habló, su voz estaba cargada de emoción que raramente mostraba. «Al principio, sí, era solo negocio. Pero luego, cuando vi cómo te defendías en ese valle, cuando escuché la pasión en tu voz al hablar de este pueblo». Se giró para mirarla. «Vi a tu madre en ti, esa misma fiereza, esa misma certeza de lo que es correcto». Las lágrimas picaron los ojos de Isabela. Mamá habría estado orgullosa de este acuerdo. «Ella habría estado orgullosa de ti», corrigió su padre. «Yo no he sido buen padre, Isabela. Sé eso. Te traté como mercancía, no como hija. Pero verte ahora,
verte convertida en esta mujer fuerte. Me haces querer ser mejor hombre. Isabela no sabía qué decir. Había esperado muchas cosas de esta conversación, pero no esto. No una disculpa tácita, no vulnerabilidad. Puedes ser mejor hombre, padre, dijo finalmente. Comienza manteniendo este acuerdo, asegurándote de que ambos lados cumplan. Hay poder en ser puente entre mundos. Su padre sonrió débilmente. Parece que ambos somos puentes ahora. Antes de irse, su padre pidió una última conversación privada. Isabela lo llevó a un lugar apartado cerca del río, consciente de que Onal observaba desde la distancia, dándoles privacidad pero listo para intervenir si era necesario. «Hay algo más que necesitas saber», comenzó su padre. El coronel Mackenzie aceptó estos términos parcialmente porque presioné, pero también porque está siendo reemplazado. Un nuevo comandante llegará en primavera. Uno que he escuchado es menos flexible. El estómago de Isabela se hundió. ¿Entonces este acuerdo podría no durar? Durará si ambos lados lo honran religiosamente durante estos meses. Si hay paz clara e indiscutible, será más difícil para el nuevo comandante justificar agresión. Su padre tomó sus manos, un gesto tan inusual que la sorprendió. Pero necesitas entender, Isabela, este respiro que ganamos es temporal. Los días del pueblo comanche viviendo libremente están contados, no porque sea justo, sino porque es realidad. El gobierno quiere esta tierra y eventualmente tomarán. ¿Cuánto tiempo tenemos? 1 año. Quizás 2 si tienen suerte, pero no más. Su expresión era sombría. Usa ese tiempo sabiamente. Prepara a tu esposo y su pueblo para lo inevitable, porque cuando llegue será brutal. Isabela sintió lágrimas quemando sus ojos, pero las contuvo. Gracias por la advertencia y por intentar. Su padre la abrazó entonces, torpe y breve, pero genuino. Cuídate, hija. Y si alguna vez necesitas escapar, si las cosas se vuelven peligrosas, envía palabra. Encontraré manera de sacarte. Este es mi hogar ahora, dijo Isabela firmemente. No escaparé. No, supongo que no lo harás. Había orgullo en su voz. Eres más valiente que tu viejo padre. Después de que su padre partió, Isabela encontró a Jonal junto al río, mirando el agua fluir. Se acercó silenciosamente, entrelazando su mano con la de él. «¿Escuchaste?» No era pregunta. «Sí», Jonal admitió. «Buen oído, Comanche. ¿Qué piensas?» «Pienso que tu padre tiene razón. Esto es solo respiro, pero respiro es precioso. Nos da tiempo para preparar, para fortalecer, para...» Hizo una pausa. «Para vivir». Isabela se apoyó contra él, absorbiendo su fuerza. 1 año no es suficiente. Nunca será suficiente, pero tomaremos cada día que nos den. La giró para mirarlo directamente. Isabela, hay algo que necesito preguntarte, con honestidad completa. El tono serio de su voz la alarmó. ¿Qué? Si pudieras regresar, si pudieras elegir nuevamente, ¿aún vendrías, sabiendo que este tiempo juntos es limitado, que probablemente terminará en dolor? Isabela no tuvo que pensar la respuesta. Sí, 1000 veces sí, porque estos meses contigo han sido más reales, más llenos de vida, que todos los años anteriores combinados. Prefiero 1 año de verdad contigo que una vida de falsedad sin ti. La expresión de Jonal se suavizó. Entonces debemos hacer que cada día cuente, comenzando ahora. La tomó de la mano y la llevó de regreso al campamento, pero no a su tipi. En cambio, fueron al centro, donde el jefe Búfalo Negro estaba reunido con los ancianos. «Padre», Jonal habló con formalidad, «pido permiso para llevar a mi esposa de viaje. 2 semanas. Quiero mostrarle las tierras sagradas antes de que...» Se detuvo, pero todos entendieron, antes de que ya no fueran suyas.
El jefe Búfalo Negro estudió a su hijo durante un largo momento. Luego asintió. Ve, muéstrale quiénes somos, de dónde venimos, para que cuando llegue el día de contar nuestra historia, ella pueda hacerlo con verdad. El viaje comenzó al día siguiente. Solo Jonal e Isabela, 2 caballos, provisiones básicas. Cabalgaron hacia el norte primero, hacia las montañas Wichita. Jonal le mostró lugares donde los Comanche habían cazado durante generaciones. Cañones ocultos donde sus antepasados habían pintado historias en paredes de piedra. Manantiales sagrados donde se realizaban ceremonias. Mi pueblo tiene memoria larga, explicó Jonal una noche mientras acampaban bajo un cielo imposiblemente estrellado. Antes de que los blancos vinieran, éramos señores de las llanuras. Nadie nos desafiaba, ni Apache, ni Kiowa, ni soldados españoles. Éramos libres, y volverán a serlo, dijo Isabela ferozmente. Algún día, de alguna forma. Jonal sonrió tristemente. Quizás, pero no en mi vida, ni en la de mis hijos. Hizo una pausa. Si tenemos hijos. Isabela sintió algo cambiar en su pecho. ¿Quieres hijos? Contigo, sí. Quiero dejar algo de nosotros en este mundo. Algo que muestre que nuestro amor era real, que significaba algo. Esa noche hicieron el amor bajo las estrellas, en tierra sagrada, creando su propia ceremonia. Y en ese momento, rodeada por la vastedad del territorio comanche, sintiéndose pequeña pero parte de algo infinitamente más grande, Isabela entendió verdaderamente lo que significaba pertenecer. Pasaron 2 semanas explorando. Jonal le enseñó a rastrear, a leer señales en la tierra que ella nunca habría notado. Le mostró cómo los comanche veían el mundo. No como algo que poseer, sino como algo con lo que coexistir. Tu pueblo dice que la tierra les pertenece, comentó Jonal una tarde mientras observaban una manada de búfalos pastar. Nosotros decimos que pertenecemos a la tierra. Grande diferencia. Sí, Isabela acordó suavemente, y es por eso que nunca se entenderán realmente. Tú entiendes. Ahora sí. No lo habría hecho antes de conocerte, pero ahora veo que hay sabiduría en dejar que las cosas sean salvajes, en no controlar todo. Cuando regresaron al campamento, algo había cambiado, no solo entre ellos, aunque su vínculo se había profundizado de formas que no sabían expresar con palabras, sino en el pueblo entero. Había levedad en el aire, esperanza cautelosa. Aiyana se acercó a Isabela inmediatamente. El primer mes de paz verdadera ha pasado. No hubo ataques, no hubo sangre. La gente comienza a creer. Creer era una palabra poderosa. Isabela la sostuvo cerca de su corazón mientras los días se convertían en semanas, y las semanas en meses. El invierno llegó con toda su fuerza. Nieve cubrió las llanuras, transformando el mundo en blanco silencioso. Isabela aprendió a amar esta estación. Las noches largas acurrucada con Jonal bajo pieles de búfalo, las tardes ayudando a preparar comidas comunales, las mañanas observando niños jugar en la nieve, y algo más, una sospecha que creció durante diciembre y se confirmó en enero. Isabela estaba embarazada. Cuando se lo dijo a Jonal, él la levantó del suelo, girándola en círculos mientras reía con una alegría que raramente mostraba tan abiertamente. Luego, la colocó suavemente de vuelta en el suelo, tocando su vientre con reverencia. «Nuestro hijo», murmuró, «puente entre mundos». «Oh, hija», Isabela sonrió. «Oh, hija», acordó Jonal, «será fuerte como su madre, valiente como su padre, y libre para elegir su propio camino». La noticia se extendió por el campamento. Isabela fue bombardeada con consejos, regalos, bendiciones. Las mujeres mayores le enseñaron ceremonias de fertilidad. Los hombres tallaron juguetes y herramientas diminutas. El jefe Búfalo Negro mismo declaró que el niño
sería bendecido por el pueblo. Un niño nacido de dos mundos puede caminar entre ambos, dijo el anciano jefe. Será importante, lo siento. Isabela también lo sentía. Este bebé, todavía tan pequeño que apenas era más que una promesa, ya representaba tanto. Esperanza, futuro, posibilidad de unidad. Los meses pasaron. El acuerdo de paz se mantuvo milagrosamente. Hubo tensiones ocasionales, malentendidos que tuvieron que ser resueltos, pero no hubo violencia. Ambos lados parecían genuinamente comprometidos con hacer funcionar este frágil tratado. El vientre de Isabela creció. Con él creció su determinación. Comenzó a documentar todo. Escribía en los márgenes de libros que había traído de Boston, describiendo ceremonias, tradiciones, historias que Aiyana y otros ancianos compartían. Si el pueblo comanche algún día perdía su tierra, al menos su cultura sería recordada. Onal la encontró una tarde, inclinada sobre sus escritos. «¿Qué haces?» «Preservo», respondió simplemente, «para que nuestro hijo sepa de dónde viene, para que el mundo sepa quiénes fueron realmente los comanche, no lo que los libros de historia dirán». Onal besó su frente. «Eres sabia, ojos de cielo. Nuestra gente necesitará esta sabiduría en los años venideros». «¿Estás asustado?», preguntó Isabela. «Por el futuro». «Aterrado», admitió, «pero también esperanzado, porque te tengo. Tendremos un hijo, y donde hay vida, hay posibilidad». La primavera llegó con su explosión de color y renovación, y con ella el nuevo comandante que el padre de Isabela había advertido. Coronel Davidson, hombre conocido por su dureza, asumió el mando en Fort Sill. Los primeros meses fueron tensos. Davidson cuestionó cada aspecto del acuerdo, buscando razones para invalidarlo. Pero el padre de Isabela, fiel a su palabra, defendió vigorosamente el tratado. Y el hecho innegable de que la paz había traído prosperidad a las rutas comerciales era argumento difícil de refutar. Entonces llegó el momento crítico. Una banda renegada de comanche jóvenes, frustrados por las restricciones del tratado, atacó una caravana. 3 comerciantes murieron. El campamento esperó la represalia. Davidson tenía su excusa. Podría justificar romper el acuerdo. Isabela estaba en su 7º mes de embarazo, su vientre enorme. Yacía despierta en las noches, sintiendo al bebé moverse dentro de ella, preguntándose si daría a luz en paz o en guerra. Pero entonces algo extraordinario sucedió. En lugar de atacar indiscriminadamente, Davidson envió mensaje. Quería que los líderes comanche entregaran a los responsables. No venganza contra todo el pueblo, solo justicia contra los culpables. El consejo debatió ferozmente. Algunos argumentaban que nunca deberían entregar a su propia gente. Otros, liderados por Jonal, señalaban que estos jóvenes habían roto el acuerdo que protegía a todos. Habían puesto en peligro a todo el pueblo por gloria personal. Finalmente, tomaron decisión sin precedentes. Los 3 guerreros jóvenes serían juzgados por el Consejo Comanche primero. Si se determinaba que habían violado el acuerdo sin provocación, enfrentarían consecuencias determinadas por su propio pueblo. Luego serían entregados al ejército con informe completo de las acciones del Consejo. Era compromiso. No completa autonomía, pero tampoco sumisión total. Era nuevo camino, uno que reconocía realidades políticas mientras preservaba dignidad tribal. Davidson aceptó. Los 3 guerreros fueron exiliados del pueblo después del juicio tribal, luego entregados para enfrentar justicia militar. Fue doloroso. Dividió familias, pero preservó el acuerdo. Isabela vio todo esto desde el costado, su vientre demasiado grande ahora para participar activamente, pero observaba, escuchaba y escribía, documentando cómo un pueblo luchaba por adaptarse sin perder su alma. Y entonces
En una noche cálida de junio, comenzaron las contracciones. Aiyana y otras mujeres se reunieron. Jonal fue desterrado del tipi, caminando nerviosamente afuera con otros hombres que se burlaban suavemente de su ansiedad. El parto fue largo y difícil. Isabela gritó maldiciones en inglés y comanche mientras el dolor la atravesaba en olas. Pero cuando finalmente escuchó ese primer llanto, cuando colocaron al bebé en sus brazos, todo el dolor se desvaneció. Un niño, anunció Aiyana con sonrisa enorme, fuerte y saludable. Jonal entró como torbellino, cayendo de rodillas junto a Isabela. Miró al bebé con asombro absoluto. «Es perfecto», susurró. «Lo es». Isabela acordó mirando al pequeño rostro. Tenía el cabello oscuro de Jonal, pero los ojos de ella. Piel que era mezcla exacta de ambos, perfecto puente entre mundos. «¿Nombre?», preguntó Jonal. Habían discutido esto durante meses. Querían nombre que honrara ambas herencias. Finalmente, Isabela habló. «En inglés, Tomás, por mi abuelo. En comanche». «Yajolo», Jonal completó suavemente. «Significa el que grita», apropiado para este pequeño guerrero ruidoso. Tomás Yajolo, hijo de Isabela y Jonal, ciudadano de dos mundos, esperanza viviente. El jefe Búfalo Negro vino a bendecir al bebé esa noche. Sostuvo al niño con manos temblorosas de edad, mirándolo con ojos llenos de lágrimas. «Este niño verá cosas que nosotros no veremos», profetizó. «Caminará caminos que nosotros no podemos caminar, pero llevará nuestra sangre, nuestras historias, y eso es suficiente». Los meses siguientes fueron los más felices que Isabela había conocido. Sí, había desafíos. Amamantar era agotador. Los pañales eran constante batalla. Las noches sin dormir se sentían interminables. Pero observar a Jonal con su hijo derretía su corazón cada vez. Este guerrero feroz, este hombre que había matado en batalla, sostenía a su bebé como si fuera hecho de cristal. Le cantaba en comanche, le contaba historias, lo presentaba con orgullo a cada persona del campamento. «Es mi mayor logro», le dijo a Isabela una noche mientras observaban a Tomás dormir. «Más que cualquier batalla ganada o enemigo derrotado. Esto, nuestra familia, esto es lo que importa». Isabela se acurrucó contra él. «¿Estás feliz? Más de lo que creí posible», admitió Jonal. «Cuando llegaste pensé que solo cumpliría deber. Nunca imaginé que encontraría todo. Todo, amor, compañía, propósito, futuro». La besó suavemente. «Tú me diste todo, ojos de cielo». «Y tú me diste un hogar», respondió Isabela. «Un verdadero hogar». El acuerdo de paz se mantuvo ese año, y el siguiente. Hubo tensiones, por supuesto, violaciones ocasionales de ambos lados. Pero en general, ambos pueblos parecían comprometidos con hacer funcionar este experimento de coexistencia. Tomás creció fuerte y saludable. A los 2 años, hablaba ambos idiomas fluidamente, corriendo entre el campamento comanche con igual facilidad con la que saludaba a comerciantes blancos que visitaban. Isabela continuó documentando todo. Sus escritos crecieron en volúmenes, llenando cuadernos con historias, ceremonias, observaciones. Se convirtió en cronista no oficial del pueblo, preservando su cultura de maneras que la tradición oral sola no podía. Y aunque sabían que el futuro era incierto, que probablemente habría más luchas por delante, encontraron paz en su presente, en su familia, en el amor que habían construido a través de mundos. Una tarde, 5 años después de su matrimonio, Isabela estaba sentada cerca del río observando a Tomás jugar con otros niños. Jonal se sentó a su lado, sus dedos entrelazándose con los de ella con la facilidad de una costumbre larga. «¿Recuerdas cuando te dije que te mostraría cómo los nativos hacemos hijos?», preguntó con humor en su voz. Isabela se rió. ¿Cómo podría olvidar? Estaba aterrorizada.
Y ahora mira, no solo un hijo, sino vida completa, familia. Isabela apoyó su cabeza en su hombro. No cambiaría nada, ni un solo momento. Ni yo. Jonal besó su cabello. Elegirte cada día, ojos de cielo, como prometí, como siempre prometeré. Y mientras el sol se ponía sobre las llanuras, pintando el cielo en naranjas y rojos imposibles, Isabela supo que había encontrado algo raro y precioso. No solo amor, aunque ciertamente era eso, sino pertenencia verdadera, propósito, un lugar donde encajaba perfectamente. De mujer asustada siendo comerciada como mercancía, se había convertido en esposa, madre, puente entre culturas, cronista de un pueblo. Había encontrado fuerza que nunca supo que tenía. Había elegido su propio destino. Y en los brazos de Jonal, con su hijo jugando felizmente cerca, Isabela finalmente entendió lo que significaba estar completa. No porque un hombre la completara, sino porque había descubierto quién era realmente cuando se le dio libertad para elegir. El camino había sido difícil, el futuro seguía siendo incierto, pero en ese momento, con la luz dorada del atardecer bañándolos a todos, todo era perfecto, y era más que suficiente. ¿Crees que Isabela tomó la decisión correcta al defender la paz, incluso cuando muchos guerreros querían la guerra? En su lugar, ¿habrías tenido el coraje de enfrentarte a todo un consejo tribal para evitar el derramamiento de sangre? La historia de Isabela y Jonal nos muestra que el amor verdadero no es solo pasión, sino también la valentía de elegir todos los días a la persona que amas, especialmente cuando el mundo entero parece estar en tu contra. ¿Alguna vez has tenido que luchar por un amor que otros no entendían? Piensa en el momento en que Jonal le dio a Isabela el tiempo y el espacio para adaptarse, respetando su necesidad de procesar todo antes de reclamarla como esposa. ¿Cuántos hombres hoy en día tendrían esa paciencia y ese respeto? ¿Conoces a alguien así o te gustaría encontrar un amor con ese nivel de consideración? Isabela pasó de ser una mujer tratada como mercancía a convertirse en la voz de la razón que salvó a su pueblo adoptivo. ¿Qué te dice esto sobre el poder de la determinación y la capacidad de transformación que todos llevamos dentro? El padre de Isabela finalmente mostró arrepentimiento y trabajó para enmendar sus errores. ¿Crees en las segundas oportunidades? ¿Hay alguien en tu vida a quien le darías otra oportunidad de demostrar que puede cambiar? La historia de Thomas Yaholo, el niño que nació como puente entre dos mundos, nos recuerda que de las uniones más inesperadas pueden nacer las esperanzas más hermosas. ¿Has visto en tu propia vida cómo algo que parecía imposible terminó siendo exactamente lo que necesitabas? ¿Te identificaste más con la valentía de Isabela al defender lo que creía correcto, o con la sabiduría de Jonal al elegir la diplomacia sobre la gloria de la batalla? Comparte tu perspectiva en los comentarios. Jonal le mostró a Isabela que el verdadero honor no está en la violencia, sino en proteger a los que amas, incluso cuando eso significa tomar el camino más difícil. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre lo que era fácil y lo que era correcto? Si pudieras viajar en el tiempo y darle un consejo a Isabela en aquel momento en que bajó de la carreta por primera vez, aterrorizada pero decidida a mantener la dignidad, ¿qué le dirías? La relación entre Isabela y Jonal comenzó como un acuerdo comercial, pero se transformó en un amor profundo y genuino. ¿Crees que el amor verdadero puede nacer incluso de las circunstancias más improbables? Comparte tu historia de cómo encontraste el amor donde menos lo esperabas. ¿Qué parte de esta historia te tocó más profundamente? ¿Fue el momento en que Isabela defendió a Jonal frente a su propio padre? ¿O quizás cuando Jonal esperó pacientemente a que ella estuviera lista para ser verdaderamente su esposa? Déjanos saber en los comentarios qué escena se quedó grabada en tu corazón.
Esta historia nos enseña que a veces las mayores bendiciones vienen disfrazadas de sacrificios. Isabela tuvo que dejar atrás todo lo que conocía para encontrar el amor y el propósito que siempre buscó sin saberlo. ¿Has experimentado algo similar en tu vida? Si esta historia te emocionó, si te hizo reflexionar sobre el amor, el coraje y la capacidad de adaptación del ser humano, no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal. Cada semana traemos historias que tocan el corazón y te hacen ver el mundo de manera diferente. Comparte este video con alguien que necesite recordar que nunca es tarde para encontrar el amor verdadero, que el coraje viene en muchas formas, y que a veces el final más feliz es el que nunca imaginaste para ti. ¿Vivirías un amor así? ¿Estarías dispuesto a dejar todo atrás por la persona que amas? ¿Cómo lo hizo Isabela? ¿O esperarías con la paciencia de Jonal hasta que el amor floreciera naturalmente? Cuéntanos tu visión del amor verdadero en los comentarios. Recuerda que cada historia que compartimos aquí no es solo entretenimiento. Es una ventana a las diferentes maneras en que el amor, el coraje y la humanidad se manifiestan. Si valoras estas narrativas que te hacen pensar y sentir, ayúdanos a llegar a más personas dándole like y compartiendo. La próxima historia que tenemos preparada también te dejará sin aliento. No querrás perdértela. Activa la campanita de notificaciones para ser el primero en verla. Y ahora, antes de irte, responde honestamente. Si estuvieras en la posición de Isabela, llegando a un mundo completamente desconocido, ¿habrías tenido el coraje de no solo adaptarte, sino de convertirte en la voz que cambió el destino de todo un pueblo? Déjanos tu respuesta. Queremos conocer tu opinión.